Bienvenido a Entiende tu cuerpo, un podcast donde aprenderás sobre salud y a conocerte un poquito mejor. Reflexión, ciencia y desarrollo personal dirigido por Antonio Rus y hoy con una super invitada, con Laura Flix. Hoy tenemos por aquí a Laura. Ella es una persona que es un todoterreno porque maneja muchos ámbitos y tiene muchas aptitudes con P y de la que creo que vais a poder aprender muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre vértigo, vamos a hablar sobre mareo y sobre muchos otros temas y quiero que lo hagamos de una forma sencilla para que todos los que nos escuchéis acabéis esta media horita, esta horita, sabiendo algo nuevo. Entonces, nada, sin más preámbulo, quiero que te presentes, que nos cuentes quién es Laura Flix y cuente un poquito tu historia, tanto personal como profesional. Vale, pues empiezo desde el principio más o menos, después de la carrera. Sí, hice la carrera en Barcelona, porque soy de allí, tengo la familia allí, etc. Y cuando acabé la carrera no sabía muy bien qué hacer, como prácticamente todo el mundo. Y estuve tanteando algunas formaciones, porque a nivel laboral tampoco me asentaba en ningún sitio, tampoco tal. Y vi el máster de La Salle en Madrid y me pareció que suplía muchas cosas que creía que me faltaban en la práctica clínica, porque bueno, al salir a la práctica clínica, pues sobre todo modo dolor, traumatología básica, principalmente todo, deporte bastante, porque siempre hice 12 años de atletismo, entonces también tienes contacto con muchos de eso. Y hice el máster de dolor de La Salle, de tratamiento de dolor, y luego me quedé un año más en la universidad haciendo una beca de investigación de unas 15 horas a la semana, no era mucho, era simplemente por mantenerme un poquito enganchada en el mundo de la investigación, que ahí es cuando empecé, por decirlo, ¿no? Porque en la carrera sí que es verdad que mi TFG ya fue práctico, ya fue medir a personas sanas, fuerza de cuádriceps, etcétera. Y el TFM también, pues ya empezamos con el tema de estimulación transcraneal y no sé cuántos. Pero bueno, ahí estaba tanteando si empezaba el doctorado, no empezaba el doctorado y qué hacía. Y mientras, en una clínica media, vamos a decirlo. Entonces, claro, como yo no acababa de ver ninguna línea de doctorado que me acabara de tal, y a nivel profesional de laboral tampoco estaba en mi salsa, dije, bueno, pues yo empecé a contactar con gente de todo el mundo, la verdad que empecé a enviar mails a todos lados, y al final, hablando con Enrique Lluch de la Universidad de Valencia, súper bien desde el principio, el estilo número de teléfono enseguida, respuesta súper rápida, comentándome todas las líneas posibles, para quién necesitaba alguien de investigación en ese momento, para tal, no sé cuántos. Y decidí, pues yo me voy a Valencia y hago el doctorado. Pero después de esa decisión duró un mes, como mucho. y, y me contactaron de la Clínica Universidad de Navarra, ¿vale? A través de la universidad, etc. Para empezar el área de rehabilitación vestibular. Entonces la idea es, aquí vas a poder hacer todo lo que quieras, si necesitas más tiempo con los pacientes, más tiempo, si necesitas más material, lo vamos viendo. A nivel formación, queremos a alguien desde cero, formarte, que vayas a formación, pues a Estados Unidos, a tal, a no sé cuántos. Luego queremos empezar a investigaciones. La charla con el doctor Pérez, que es con quien trabajo ahora mismo, fue ¿estás haciendo el doctorado? Sí, vale, pues a ver, acábalo pronto porque yo acabo de hacer la inscripción, socorro. eh, eh, y todo pues muy, muy bien cuadrado, muy bien encarado, muy equipo interprofesional. O sea, tenemos pues eso, el médico, enfermería, auxiliar, todos ahí juntos. Los médicos del área son todos otorrino, pero todos están como subespecializados en lo suyo. Y bueno, el doctor Pérez realmente es que es referente mundial del tema. Entonces, ya como, vale, yo sigo con el plan del proyecto de Valencia porque me interesa mucho, etcétera, y no voy a poder hacer un doctorado en vestibular, por ejemplo, porque estoy empezando en esa área, ¿no? Es inviable. Y además me viene bien porque luego cuando
lo acabe, me cambio de línea de investigación y me meto más a temas vestibulares. Y entonces mi idea era trabajar de lunes a jueves, que es lo que hago actualmente por las tardes, de clínica allí, y los viernes dedicarme a ir a Valencia si hacía falta para hacer algún mediciones, etcétera. Y luego entre semana pues también papers, para arriba, para abajo, lectura y tal. Pero claro, apareció la pandemia y lo de moverse tanto era un poquito complicado, así que al final acabamos cambiando la línea de doctorado. Estoy ahora que tengo que enviar unos papeles, etcétera, y a ver si lo acabamos de finiquitar y antes de que acabe el año ya lo acabo, o madera. Pero bueno, ya empezando con temas ya de investigación en vestibular, aparte, paralelamente, cada vez muchísimo más focalizada en todo el tema vestibular. Y nada, pues los cursos de formación y tal, que también me habían comentado al inicio, pues tuvo que ser inicialmente online. Y hice alguno del American Institute of Balance y así. Y ya cuando se abrieron puertas, el año pasado pude ir pues una semana a Atlanta a hacer un curso de formación. He ido a varios congresos, bueno, algunos online también, pero por ejemplo la Varani, que es referencia internacional en temas de vestibular, se hizo justo en Madrid, entonces pude ir también. Hace un tiempecito fui a Belgrado también a un congreso, exponiendo también unos datos y ya súper, hiper, mega metida, tanto a nivel de investigación como a nivel clínico en el área, que también ha sido muy guay todo el proceso de hacer el área desde cero, porque no había nadie, o sea, se hacía algo de rehabilitación, pero era muy súper pautado, a veces para todo el mundo, y ya, y no lo hace alguien especializado en ello, ni individualizado, ni nada. Y esa es Laura, más o menos. Ha sido una buena introducción. Esa, bueno, la parte profesional increíble, vamos, yo ya casi que me he perdido en el transcurso. De hecho, quien no te... Esto se subirá luego también en vídeo, pero si no te ven, bueno, quizá por la voz sí que sepan que eres joven, pero por la trayectoria pueden pensar que tienes 40 años perfectamente, porque hablas de cosas de un nivel ya importante, a nivel de investigación y a nivel de trabajo. Imagino que esta parte profesional también irá ligada a la parte más personal, es decir, a lo que es Laura hoy en día, porque al final tiene mucho trabajo, mucho viaje, un poco una vida, entre comillas, ajetreada. Pero bueno, saliendo del trabajo, ¿quién es Laura? ¿Qué es lo que le gusta hacer a ella? ¿Qué te caracteriza desde pequeño? Desde pequeña. Eh, pues, desde pequeña yo creo que soy muy tranquila, yo soy muy pasada, me gusta la calma, pero siempre que o tenga algo entre manos, literalmente, de mover algo entre las manos, o haya también hecho deporte o así. Yo recuerdo que cuando era pequeña, por ejemplo, me costaba mucho comer, dormir, dormía fatal, no comía casi tal, la típica niña que le cuesta todo esto, ¿no? Empecé a hacer atletismo y a ella, pues, uno llega cansado a casa, ya duerme, ya come, ya todo estupendo. Y estuve compitiendo a nivel, pues, incluso, sobre todo en clubs o en relevos a nivel nacional, incluso, haciendo velocidad, 100 metros lisos, 200. Pero bueno, cuando me cambié de ciudad ya me costó bastante encontrar un sitio que me encontrara cómoda dentro de Madrid para hacer atletismo. Y al final pues fui tanteando gimnasio, tal, no sé qué. Y, y al final acabé en la escalada. Nada, yo creo que ya había ido alguna vez así contada random, pero sobre todo pues pandemia, vamos. Ahí ha sido totalmente. Empecé yendo un día a la semana porque mi cuerpo no aguantaba más. Yo no tenía brazos, yo solo era piernas antes. Y ahora la verdad que pues un montón de escalada, empiezo a entrar también en tema surf, empiezo a entrar en tema... bueno,
Claro, cuando camperizamos la furgoneta, porque el año pasado me dio por comprar una furgoneta con mi chico y camperizarla, hacerla entera desde cero, y pues ya empezaron a abrirse un mundo de deportes. Porque la Semana Santa, por ejemplo, estábamos en Cádiz y fue bueno, jolín, es que las olas aquí para el surf dependen, algunos días sí, ¿no? Y hay que ver, y la playa. eh, pero, ostras, es que el viento, vamos a empezar con kitesurf. Y bueno, pues sí que empieza a ser como mucho más dispersa en deportes, que es mucho más divertido, también te digo. La otra parte tiene del atletismo, por ejemplo, tiene ese punto de competición, que sí que es algo que echo de menos, las competiciones, el prepararse, el estar nervioso, y el darlo todo en 13 segundos. Y que también se llevan muchos aprendizajes con todo eso y está súper chulo. Pero bueno, ahora mismo creo que es un capítulo diferente de simplemente jugar haciendo deporte y disfrutar de ello. Ir consiguiendo hacer más cosas, obviamente, también, ¿no? Pues uno es capaz de escalar más y también gusta, ¿no? Pero no es el mismo, no es el mismo mood, porque al final el rendimiento casi a lo mejor lo he pasado a la parte laboral, ¿no? Por decirlo. Y realmente, pues, aunque no lo parezca con todo lo que digo de actividad, etcétera, soy muy calmada. O sea, yo creo que lo que pasa es que tengo o 0 o 100. Entonces, estoy o con a saco de deporte en X momento, pero luego mi momento de calmado es súper tranquilo, desconecto. Entonces eso también me permite que en los momentos que me pongo a trabajar también es 100%. Y saco las cosas relativamente rápido, ¿no? O sea, en ese sentido. Si me pongo una mañana entera a leer artículos, soy capaz de no desengancharme de la pantalla y me da igual y no me fatiga y estoy bien y me estoy 5 horas. Pero me va mucho mejor casi que ir haciendo pausas. Totalmente. Bueno, puedes combinar las dos cosas, el ser calmada y muchas veces eso va ligado también a ser más eficiente. Una cosa es ser calmado y otra cosa es ser un huevazo, como dice mi madre, de muévete a algo. Puedes combinar las dos cositas, ¿no? El ser una persona que saque todo adelante, que tal, pero luego en tus momentos de libertad, de descanso, pues una persona relajada. Pues me parece muy guay. Pues el tema de la furgoneta y tal, creo que ya te lo comenté alguna vez, te escribí. Al Sí. final has encontrado, además de tu compañero de viaje, que es tu chico, tu compañera de viaje, que es tu furgo. Una Vamos, forma... es nuestro bebé. Qué guay. Sí, sí. Pues luego me comentarás más sobre tu vida personal porque siempre sacaremos cositas. Este es un podcast donde descubrimos la parte más personal de los profesionales, pero quiero Ujú. centrarnos al principio un poquito en el tema profesional. Y si quieres entramos ya en el meollo del asunto, Adelante. dando una pequeña definición, si es que la existe, de términos como mareo y vértigo, que creo que son la tónica hoy de la entrevista. Ujú. Sí, bueno, cuando hablamos de vestibular, al final es mareo, vértigo, inestabilidad, como Eso no también. mucho más. Y suele costar de diferenciar bastante el tema de mareo y de vértigo. Hablamos de vértigo sobre todo cuando es una sensación de giro del entorno o de uno mismo. Entonces, uno puede notar que el mundo gira de forma horizontal o vertical, como fuera, ¿no? Pero es esa sensación de giro, que muchas veces en el día a día lo utilizamos en otros contextos, ¿no? En cambio, el mareo es algo mucho más abstracto. Si hablamos como muy, muy concretamente, pues pensaríamos en el mareo que tenemos cuando nos subimos a un coche o a una atracción o cualquier cosa, que también nos da una sensación pues, de náuseas, sudoraciones muchas veces, como embotamiento de la cabeza, ¿no? Es como un síntoma mucho más abstracto y difícil de definir también por parte de los pacientes. Y a veces no siempre va con náusea o a veces no siempre tiene como las mismas características, ¿no? Y la verdad que en los pacientes cuesta porque además pues diferenciar cuando no es vértigo de altura, realmente es mareo de altura, es una sensación de ansiedad, porque la ansiedad también da esas sensaciones de mareo, de ansiedad en estar en una situación de altura. Entonces, bueno, no es un vértigo real como tal, pero se le entiende al paciente o intentamos que el paciente lo explique mejor a partir de explicaciones que le damos. Y a veces también incluso
y es diferenciarlo de síntomas visuales que tengan, porque también está la oscilopsia, que es como un movimiento del entorno, no en giro, sino en movimiento. Entonces eso también algunos lo describen como mareo, pero hay que ver cuál es exactamente. O la inestabilidad. Hay algunos pacientes que están inestables y cuando tienen un momento de estos de que me voy, me dicen me mareo y yo, pero ¿cuáles son las sensaciones? Y realmente no, se están refiriendo a la inestabilidad también como tal. Entonces, siempre hay debate sobre eso en la clínica, sí. Como para una persona que te pregunte, pero entonces, Laura, recapitula, ¿cómo me diferencias vértigo de mareo? Una cosa sencillita que te haga distinguirlo, aunque realmente quizás no tenga tanto sentido la distinción, pero bueno, para una persona que te diga vértigo o mareo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué le dirías? ¿O qué mirarías? Principalmente le preguntaría si el entorno o él mismo como persona gira. Si gira, simplemente. Si gira, estamos hablando de vértigo. Si no, probablemente lo metemos al cajón de mareo y ya veremos que ahí hay como es mucho más abstracto, mucho más complejo. Pero el vértigo es como súper seguro que eso es sensación de giro. Vale, si alguien experimenta esta sensación en su casa ahora mismo, está escuchando el podcast con una cerveza, bueno, sin cerveza, que lo mismo viene por ahí el mareo, si está Claro, escuchando el podcast con eso es un muy zumo. interesante. El alcohol no solo es que afecte al sistema nervioso, que también, sino que además cambia lo viscoso que es, vamos a hablar así un poco para que lo entienda todo el mundo, ¿no? La viscosidad de partes del oído interno y por eso pierdes más equilibrio. Jolín, Es mucho. no tenía ni idea. Te quería preguntar también sobre el alcohol, porque muchos pacientes cuando me definen en clínica, estoy mareado, y digo, pero tú, ¿cómo te sientes? Y dice, como si estuviera borracho. Incluso hay quien me dice, como si hubiera fumado un Sí, porro, o cosas similares. Siempre lo atribuyen a sustancias psicotrópicas o distintos tipos de drogas. No sé si sí, será similar, porque yo sí que he experimentado el efecto del alcohol, pero no, por ejemplo, de sufrir vértigo. Entonces no sé. claro. Eh, la sensación de haberse tomado alguna copa sería más la sensación de mareo, Mareo. Vale. normalmente, porque no te gira en ningún momento el entorno. Bueno, Se puede tambalear, eso sí. puede mover, ¿no? Y uno está más inestable, pero también porque el sistema vestibular no tiene tan buena referencia de la cabeza, aparte de que el sistema nervioso va más lento de lo que toca, o Vale, sí, todos los efectos que pueda tener a nivel del sistema nervioso, ¿no? un cúmulo de cosas entonces. Claro, Mira que eso también somos, pasa. somos un poco idiotas los humanos de querer llegar a ese estado en el que te pueda incluso marear y luego cuando estamos mareados por otra Sí, causa, náuseas, sí. su- ojalá supiéramos controlar el límite, ¿no? De no sufrir ese tipo de efectos y estar en la ola, pero ese es el problema del alcohol. Además de todo lo malo que te genera en el cuerpo, obviamente. Eso Laura, es. cuando has estado Pues, hablando por eso. como te he dicho, lo de los pacientes, me ha venido una cosa a la cabeza que me hierve la sangre, que de verdad que me da mucho coraje, cuando hay pacientes que vienen que tienen vértigo, tienen mareo, que se están tratando con el médico, muchas veces vienen acompañados por su familia, por su marido, casi siempre, por si en el trayecto se tropiezan y se caen o se sienten un poquito mal, que no suele pasar, pero puede pasar, ¿no? En esas personas. Y cuando estoy delante de ella, o en este caso de la paciente, y del marido, el marido suelta, y me ha pasado alguna vez con más de una paciente, chascarrillos del estilo, la parienta que ya está con los mareos, así un poco como torrente, ¿sabes? De un comentario de cuñado, y me da Claro. mucho coraje, porque si a esa persona que está sufriendo esa sensación que no es nada agradable, le sumas que encima la tienes que acompañar y se siente a veces como un poquito como una carga para la familia. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de chascarrillos, a mí me hierve la sangre cuando lo escucho porque digo, jolín, con lo mal que quizás esté sintiendo, que ni siquiera debería sentirse mal, si encima le sumamos este tipo de comentarios, este tal, y yo creo que eso viene un poco de lo abstracto que es el mareo. Como no es un dolor o una sensación que haya sentido esa persona, como por ejemplo el dolor lumbar, que al final 8 cada 10 personas lo experimentan, quizás esa persona no haya sufrido mareo y lo ven como algo abstracto, como te traigo aquí a la que tiene mareos, como si fuera algo que se inventa ella o algo así un poquito. Y yo creo que eso afecta mucho a la psicología, ¿no? De la persona. En Sí. tu
ámbito, ¿cómo gestiona esto, el tema psicológico? ¿Cuentas con equipo multidisciplinar? Creo que sí, me ha dicho que sí. ¿O tú misma intentas ayudar al paciente? Claro, a ver, en cuanto a validar las emociones, sí que obviamente lo hacemos en consulta y sí que explico que, por ejemplo, sensaciones de ansiedad le pueden retroalimentar las sensaciones de mareo y le puede estar influyendo. O que el miedo también es algo que vamos a tener que ir trabajando, porque también estamos hablando de pacientes que muchas veces tienen riesgo de caída. Entonces, el miedo incluso es algo normal y natural que esté a modo de prevención. Entonces, explicarles su significado, el significado del miedo, el significado de la ansiedad, que son emociones que tienen que estar ahí, pero simplemente que tenemos que saber cuál es su papel y también controlarlos. Porque también es normal que si te gira el entorno entero, algo de ansiedad te dé de decir qué está pasando, ¿no? Sobre todo gente mayor que también a la mínima pues se asustan, ¿no? Totalmente lícito. Y tenemos pues en el área tenemos toda la parte de otorrino, pero en el hospital tenemos obviamente también la parte de psiquiatría. Y sí que solemos tener comunicación bastante con psiquiatría y también con neurología. Yo creo que son los dos campos que más comentamos. Pero siempre es difícil derivar a un paciente a psiquiatría o que ellos también estén cómodos en la psiquiatría de allí y no prefieran ir a otro lado y ahí es también algo más complicado, ¿no? La verdad que me suelo encontrar, curiosamente, que ya van a algún psicólogo o psiquiatra o que van a la clínica o que se han buscado el suyo y bastantes pacientes. También es verdad que mi población es muy concreta, es decir, es un hospital privado, el hospital privado por rankings creo que está el mejor, en el puesto número 1 de hospitales privados, y el área de otorrino también, y al final los pacientes que van muchas veces pues privados o mutuas, o sea, no hay más. Y además la rehabilitación en concreto cuesta mucho que entre por las mutuas, porque es rehabilitación vestibular, muchas veces les entra en la rehabilitación de traumatología, pero la vestibular no. Entonces, además ya es alguien que viene por privado, no es un hospital barato, ni mucho menos. eh, y entonces también pues te viene un target de persona que pues generalmente tiene ya un nivel adquisitivo alto, ya se puede permitir ir al psicólogo, se puede permitir ir al psiquiatra, se puede permitir ir bastante. Y también muchas veces un nivel intelectual pues ya de base alto, o sea, mínimamente. Sí que es verdad que te puedes encontrar de todo en todos lados, ¿no? Pero vamos, que generalmente son gerentes de empresa, que sí, yo qué sé, o sea, que sí abogados, que sí, pues también hay sanitarios, que sí, no sé, o sea, generalmente es algo pues sencillo de comprender y a la mínima que se ve en rehabilitación también del estilo, ostras, pues esto me está afectando, no suelen tener mucho prejuicio en el momento. De hecho, la primera paciente que tuve, eh, curiosamente, tenía despersonalización y desrealización. Esto lo pone aún más complicado, porque si tú no eres capaz, o sea, despersonalización, crees que tu cuerpo no es tuyo, y de realización crees que el mundo en el que vives no es real, pues si además tienes sensaciones de mareo, de inestabilidad o de tal, pues claro, no ayuda. O sea, decir que eso es un pifostio en el que o sea, no soy capaz de comprender. Entonces, claro, hay pacientes muy complejos a nivel de psicológico y ya no solamente si hablamos de sensaciones de ansiedad o de depresión o de miedo, de kinesiofobia, que sería pues los temas más habituales más o menos, y que eso va bastante mejor, ¿no? Si nos vamos a algunos casos así más complejos de psiquiatría, que también los hay, pues ya es más complicado, es más complicado. Qué guay, qué interesante. Jolín, la gente que lo esté escuchando dirá, pues si no vivo en Madrid, si no tengo pasta, no voy a poder recuperarme. No, no, tranquilos que no es así. ¿Qué le recomienda hacer a una persona que empieza a sentir mareo, que empieza a sentir lo que sea, esa sensación, sea vértigo, mareo o inestabilidad? ¿Qué le Ujú. dirías? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Claro. Eh,
Si es algo bastante agudo, hay que ir a urgencias, obviamente. Hay que ir a urgencias. Y al final, pues en estos casos, las urgencias que te cogen más cerca, eso es complicado decidir. Si es algo más de inicio progresivo, intentar ir de inicio a un otorrino especializado en el tema, porque no todos los otorrinos saben de esto, también hay que tenerlo en cuenta, que es como una subespecialización. Entonces, intentar fichar a un otorrino especializado porque las causas principales suelen ser de origen de otorrino. En el caso de que no se encontrara causa, etcétera, entiendo que el otorrino ya haría la derivación, pero bueno, comento que pues habría que ver a nivel de neurología o a nivel de cardiovascular, porque también pueden haber mareos de este estilo, a nivel de psiquiatría también, a nivel metabólico. Hay otros campos posibles, ¿no? Y al final, pues hay que pelearse un poco para ver por dónde van los tiros, ¿no? Ok. Mm, quería también... Estaba hablando antes de personas que has tenido en consulta, tal. Quería saber un poquito más sobre esto, como anécdotas, entre comillas, no anécdotas, sino vivencias que hayas tenido, que te hayan sorprendido y que te haya hecho valorar en el sitio que trabajas, tanto positivamente o negativamente, con respecto a otros sitios en los que hayas podido trabajar. Y yo, por ejemplo, muchos jueves los valoro un montón porque en muchos jueves solemos coincidir la consulta médica con la de fisioterapia, o sea, con la de rehabilitación vestibular. Y hacemos consulta conjunta. Es decir, yo paso primero al paciente que viene después de un tiempo largo, ¿vale? Consulta conjunta en seguimiento. Paso al paciente que viene después de haber estado un mes sin venir a la rehabilitación, vuelvo a hacer test funcionales, vuelvo a valorar, vuelvo a pasar los cuestionarios que tocan, etcétera. Y luego, juntos y con los resultados y sabiendo cómo se encuentra ya el paciente, etcétera, pasamos con el doctor Pérez también y, a valorar juntos al paciente y ver qué plan. Y los momentos del doctor decirme, bueno, Laura, entonces, ¿qué hacemos con la rehabilitación? ¿Mandamos ejercicios o no? Y el momento yo ahí de decir, pues mira, este paciente sí, este paciente no, con el médico obviamente al lado apoyando o dando su opinión. Tener ahí como la autonomía al momento de trabajo en equipo. O sea, es que ya no son ni momentos puntuales. Yo es que cada jueves soy muy feliz. Aparte de todos los días que soy capaz de hacer un montón, ¿no? Pero en esos momentos me encantan. Me encantan. Qué guay, si de 4 días a la semana tienes la suerte de disfrutar al menos uno, eso, vamos, poquitas personas en España tienen esa No, los suerte. disfruto todos, pero esos momentos, después de haber estado en sitios de trabajo que no puedes ni siquiera hacer lo que quieres, ni valorar, ni nada, o sea, encontrarte en esa situación se agradece. Sí, sí. Qué guay. ¿Y cómo son los resultados en cuanto a la diferencia entre la gente que solo toma medicamentos, los que también combinan con un servicio de fisioterapia y también cuáles son los efectos del ejercicio en esta persona? No sé si es igual, si se puede aplicar lo típico de te duele la espalda, ponte a hacer pesas. Claro, o sea, depende del diagnóstico. O sea, porque dentro de la patología vestibular hay una gran cantidad de patologías y hay a lo mejor patologías que no necesitan de tratamiento, de rehabilitación, que a lo mejor sí que necesitan pues algo a nivel quirúrgico o algo a nivel de medicación o algo a nivel de lo que sea. Te puedo hablar a lo mejor de un caso más concreto, ¿vale? Que es algo relativamente frecuente, que es una neuritis vestibular, ¿vale? Que tenemos la parte del sistema vestibular, la parte interna del oído, está la parte auditiva y luego está la parte del sistema vestibular, ¿no? Y los nervios que llegan a inervar esa zona, el nervio vestibular, que hay dos, el superior y el inferior, pues pasan por un conducto súper pequeñito y en esa parte pues se produce una inflamación. ¿Vale? Simplemente es una inflamación del nervio y si esa inflamación, esa crisis de vértigo se coge relativamente pronto,
se pueden poner corticoides, ¿vale? Aparte se utilizan pues algunos otros fármacos para reducir náuseas, reducir síntomas, etc. Pues se pueden poner corticoides. Ahora, si por lo que sean están contraindicados los corticoides, va a rehabilitación. O si se coge más tarde, porque no se coge en el momento de poder poner corticoides, se va a rehabilitación. Y la evolución es la misma, tanto si pones corticoides como si haces rehabilitación de forma funcional a largo plazo. ¿Qué pasa? Que con los corticoides a lo mejor sí que eres capaz de restaurar 100% la función periférica, la función vestibular estupendamente, aparte de que es algo muy cómodo para el paciente, muy fácil y, pues de costes, no sé cómo irá la cosa. Vale, pero entiendo que tampoco es una inyección y bueno, no me voy a meter en cuánto es, ¿vale? Porque hay varias formas de poner corticoides y sí que son varios días, varias pautas, no tengo ni idea. Corticoides, unos días. Claro, la rehabilitación ya es, estate un tiempo largo que pues unos 2 meses haciendo ejercicios que te provocan mareo, que te provocan síntomas, Claro, o sea, no es tan cómodo para el paciente, ni mucho menos. Pero bueno, cuando no tenemos las otras opciones. Y se ha intentado ver qué tal si combinas ambas cosas, si combinas los corticoides con la rehabilitación, hay un artículo por ahí, y realmente el resultado es el mismo que poniendo una cosa solo o una cosa solo, por decirlo. Entonces tampoco tiene sentido combinarlo, ¿no? Pues en este caso, la rehabilitación está para esa patología, pero en el caso que no la estemos pillando súper agudo y que no podamos poner corticoides, o sea, o que no podamos poner corticoides. Vale, en este caso, Eh, entonces sí que la primera vía sería la medicación, Eso es. que es La algo primera con lo vía que es no la medicación. estamos acostumbrados los fisios. En este caso sí que guay. Sí, yo creo que en vestibular voy a dejar de lado el vértigo posicional paroxístico benigno, porque eso es realizar las maniobras y ya. Algunos sí que se quedan inestables o mareados y entonces se hace rehabilitación. Pero dejando eso de lado, yo creo que muchas veces el tratamiento es más médico. Nosotros vamos a la parte de, pues no se ha podido hacer el tratamiento médico, han quedado estas secuelas, o los mareos crónicos inespecíficos. Las personas mayores también muchas veces el mareo e inestabilidad es multifactorial, es porque hay algo de déficit a nivel vestibular, pero también ya ve mal las cataratas, el no sé cuántos, además la pierna, no sé qué. Entonces, ese conjunto es lo que hace que tenga que hacer rehabilitación, ¿sabes? No es una patología en concreto. Entonces, más bien a todo ese perfil de pacientes. Vamos, por eso yo a nivel de, por ejemplo, diagnóstico, pues sé cómo funciona todo el proceso diagnóstico. También porque en algún momento en clínica te puedes encontrar del estilo, ostras, el paciente me ha dicho que íbamos muy bien, pero hace 2 días en el fin de semana se estiró en la cama, giró la cabeza, ahora notó como un poco de vértigo, ahora se nota más inestable. Ya tienes que estar pensando, ostras, pues esto puede ser tal o esto puede ser lo otro, para comentarlo, para con el equipo y quien toque, pues hacer todo el proceso, ¿no? O sea, al final. Pero yo no suelo hacer todo el proceso de diagnóstico, obviamente. Yo hago, ya cojo el diagnóstico, ya me vienen con algunas pruebas hechas, yo hago mis pruebas y test funcionales, hago mi recogida de datos de síntomas mío y pues toda la funcionalidad del paciente, cuándo nota los síntomas, cuándo empeoran, cuánto duran, etcétera, ¿no? Toda esa parte más directa. Está muy bien, porque realmente hay un trabajo en equipo. No lo que se suele hablar de un trabajo en equipo, entre comillas, del fisio con el médico, que eso luego no es un trabajo en equipo real. Es una cosa muy chula porque realmente hace un trabajo especializado. Es como si estuviera especializada en algo, pero de verdad. Tu tarea es una tarea más o Pero de menos... verdad, Más, existen. existe en este Sí, sí, caso sí. sí podría ser una especialización y dudo mucho que la gente que me esté escuchando haya alguien que sepa tanto de fisioterapia o de rehabilitación vestibular como tú en este caso. Es algo muy, muy interesante y que me ha abierto un poco los ojos también mientras me lo ibas contando.
Ha hablado antes de En peligro. ejercicio, los ejercicios que hacéis en rehabilitación. Para los que Ujú. estén oyendo el podcast dirán, guau, pues harán sentadillas, no sé cuántas repes, no. ¿Cómo son los ejercicios? Porque hay Bueno, vómitos, porque hay mareo. ¿Cómo son los ejercicios? bueno, Luego pondré un he vídeo, de si puedo, decir, por aquí también. vuelvo a tocar madera, pero eh, no me ha vomitado aún nadie. Ha habido náuseas, he tenido que sacar la bolsa por si acaso, pero no ha habido vómitos. Em, Ni caídas, que también con los pacientes con inestabilidad, pues hay que ir con cuidado. Claro, estamos hablando de que nosotros lo que vamos a querer, sobre todo con la rehabilitación vestibular, es principalmente producir un reaprendizaje del cuerpo a mantenerse en el espacio, en el equilibrio. Eh, con pues alguna condición nueva a nivel vestibular que tenga o también intentando recuperar algunas funciones que se han perdido a partir de la lesión. Entonces, vamos a hacer pues a partir de las tres esferas del equilibrio, que es la parte visual, la parte vestibular, la parte del oído, y luego estaría la parte somatosensorial, que se le llama, que es la percepción de las piernas, del tronco, a partir de información de la musculatura, de las articulaciones, etc., ¿no? Entonces vamos jugando como con esas tres esferas. Es decir, vamos a hacer ejercicios de equilibrio principalmente, pero con estímulos visuales, ¿vale? Puntos que se van para un lado para el otro, que se llaman optocinéticos, o también hacia adelante y hacia atrás, que se le llama avección. Eh, Vamos a trabajar con movimientos de cabeza para estimular la parte, pues, bueno, a estimular, para alterar la señal de la parte más vestibular, por decirlo, ¿vale? Vamos a trabajar con ojos cerrados, vamos a trabajar con varias superficies inestables, pues FOAM, balancines, ahí lo que se tenga. Yo trabajo mucho con el posturógrafo porque esa máquina me permite valorar de forma objetiva, para empezar, tanto al inicio como al final de la rehabilitación, y además, a lo largo de las sesiones, pues hacer un ejercicio progresivo donde puedo modificar pues tanto la parte visual como la parte más somestésica, por decirlo. Y claro, está toda esta parte de trabajo de equilibrio, que trabajamos en posturógrafo, trabajamos fuera de plataforma, trabajamos parte de marcha, todo intentando que ese aprendizaje que estamos intentando producir se transfiera al día a día del paciente, ¿no? Hay un equilibrio entre repetir mucho los mismos ejercicios para retener ese aprendizaje, pero al mismo tiempo hacer mucha variedad de ejercicios para que cuanta más variedad, más fácil será una transferencia a las actividades de la vida diaria. Y tenemos toda esta parte de equilibrio y luego también tenemos la segunda función del sistema vestibular, que no he comentado aún, que es estabilizar el ojo, estabilizar la visión. Es como un estabilizador de cámara que exageradamente, si llevamos la cabeza hacia arriba, baja los ojos, si llevamos la cabeza hacia abajo, sube los ojos, si llevamos la cabeza a la derecha, los lleva a la izquierda, si llevamos la cabeza a la izquierda, los lleva a la derecha. Lo que hace es que nosotros vamos hablando, vamos andando, vamos cualquier cosa y tenemos un cierto grado de movimiento de la cabeza, pues Eso eso se va de manera corrigiendo y natural, ¿no? manteniendo estable. De manera Claro. natural de las personas, vale. Eso es Parece bien. lo que tenemos de forma normal. Entonces, cuando tenemos una... De hecho, lo que comentábamos antes del alcohol, que a lo mejor veíamos que se movía, probablemente es que se esté afectando por el alcohol este reflejo. Lo que pasa con los pacientes, los unilaterales, los que tienen una patología de un lado, suelen ver algo borroso. Intentan enfocar un libro, una lectura, un algo o un cartel a lo lejos y sobre todo si están en movimiento no pueden verlo bien o ven bastante. Y si hay afectación bilateral de los dos oídos, es más habitual la oscilopsia, que es pues literalmente que el entorno bota, por decirlo, o se mueve, tiene un cierto movimiento. Entonces, lo que hacemos es reentrenar ese reflejo. Que es el que te decía que, por ejemplo, en la neuritis, si ponemos corticoides, se puede llegar a recuperar, pero si no, lo recuperamos nosotros a nivel funcional. Cuando hacemos la prueba súper al milímetro con el vídeo que graba el movimiento del ojo y que también registramos el movimiento de la cabeza con el que se llama Video Head Impulse Test, ¿vale?
se puede llegar a ver el déficit, por decirlo. Pero nosotros con rehabilitación conseguimos que funcionalmente no se note. Alguien hace esa prueba como supera el milímetro y dice, vale, aquí ha habido algo porque veo que esto es tal. No me voy a meter en cómo se lee la prueba, ni mucho menos, ni todo esto, ¿no? Pero porque esto es tal. Pero el paciente puede ya no notar nada en el día a día y es porque se ha reentrenado esa capacidad de estabilizar el ojo pues, por parte del sistema nervioso central. Son ejercicios bastante sencillos. O sea, es mirar un punto, mover la cabeza derecha e izquierda sin perderlo de vista y lo mismo arriba y abajo o bueno, hay mil variantes, ¿no? Pero yo hago principalmente este y el de cabeza a la derecha miramos un punto a la izquierda y luego cabeza a la izquierda miramos un punto a la derecha y vamos intercambiando. Y lo mismo arriba y abajo. Serían como los básicos. Y son súper sencillos, pero obviamente al paciente le cuestan, obviamente provocan síntomas y obviamente también el del lado contrario de coordinar también cuesta. Pero vamos, principalmente esos dos bloques de ejercicios. Claro. Quizás las personas, si lo hacemos nosotros aquí ahora mismo, no tengamos este tipo de sensación de náusea y tal, pero las personas que tengan esa afectación sí que tiene que ser un poquito más convulso en ese tipo de ejercicio. Me han contado muchas veces de ir al médico por mareo y de repente que sin avisar, sin previo aviso, le hagan la técnica y decir, yo no vuelvo a hacer nada de vestibular, yo no quiero... Cuando van a ti ya buscan algo, ya saben más o menos dónde van, ¿no? Eso es algo chulo también, ¿no? Que... Bueno, lo saben muy relativamente, Bueno, ¿eh? No te crees. pero piensan, por ejemplo, que les va a dar un masaje, como piensan cuando... Y luego quiero que me digas también, ¿hay relación entre el dolor cervical y los mareos? Porque la gente lo atribuye siempre a eso. De Vale. dolor cervical y mareo y dolor cervical. Esa relación siempre la hacen. Vamos primero con si saben o no lo que tal y luego el mareo Perfecto. de dolor cervical. Entonces, a ver, las maniobras esas de reposicionamiento de partículas que son específicas del posicional, que en este caso las hace el doctor Pérez, hace toda la evaluación y ya pues hace el tratamiento, son muy bruscas. O sea, es normal asustarse. Hay que explicarle un poco al paciente y tal. También es verdad que, por ejemplo, en nuestro hospital se hace a la vez con una enfermera y al haber dos personas también es algo más sensación de seguridad para el paciente, que si a lo mejor hay un médico solo y ya pues es algo más... Y a nivel de sensación es otro rollo, ¿no? El doctor les explica cuando les deriva a rehabilitación un poco lo que van a hacer, pero no les explica prácticamente nada. Es decir, más que explicarles lo que van a hacer, les dice, Laura es muy cañera, suerte va a ser duro. O sea, vienen con unas expectativas de voy a morir, de me va a machacar, o sea, que son increíbles. Entonces, no, generalmente no tienen ni idea de qué va. Hay muchos que sí que me preguntan algo a nivel de cervicales o a nivel de qué tipo de ropa tengo que traer, qué tal, ¿no? Entonces yo mi primera sesión realmente es evaluar al paciente, le explico de qué va a ir la rehabilitación y le mando unos pocos ejercicios, 3 o 4 para casa que practicamos ahí en un momento rápido. Pero no hago una sesión de rehabilitación, también para que se sitúen un poco. ¿Vale? Y como no suelen necesitar nada, algunos sí que vienen con que prefiere cambiarse la camiseta y tal, porque sudo al hacer el ejercicio de equilibrio, pero generalmente yendo de calle se va bien. De hecho, alguna mujer enseguida que coge un poquito de estabilidad te viene con tacones y ya es como, bueno, dato clínico de buena evolución. Ha cogido otra vez los tacones, sí, sí. Entonces, no suelen tener mucha idea y eso me gusta también bastante porque no tienen ningún tipo de expectativas y no vienen con creencias ya preestablecidas acerca de todo lo que se va a tener que hacer y no tienes pues ahí un choque que en dolor a veces también te encuentras, ¿no? Que es como complicado gestionar al paciente a veces, decir, no, vale, pues a lo mejor siempre se ha visto esto, ¿no? Pero vamos a probar esto que ahora pues sabemos más y ahora vamos más por estos caminos y ahora tal y a veces pues te puedes encontrar más de esto, ¿no? Pero venir de cero el paciente es una gozada en ese sentido, la verdad. Ya ves.
¿Qué se imaginarán ellos cuando entran? ¿Se imaginarán que habrá 3 camillas Mira, y 4 infrarrojos? Es que no sé, ¿qué pensarán? cuando entran y ven el posturógrafo grande que tenemos con la cúpula, dicen, ¿me vas a meter ahí? ¿Y eso va a dar vueltas? A ver, por partes. Pero es que Pero muchos se asustan de alguna mujer a mí ahí no me subes. Y yo, vale, no se preocupe, señora. pero eso me ha pasado a mí hoy que he visto por primera vez como un poco dónde trabajas, que ha subido una fotillo. A mí me ha pasado de decir, ¿qué pensarán los pacientes cuando entren ahí? ¿Qué es eso? No, claro, además, o sea, tenemos ahí dos posturógrafos y el grande, el de la cúpula, es muy inmersivo. Tú te pones, entras y visualmente no ves más. Es como ponerte unas gafas de realidad virtual, solo que al doctor le gusta aún más porque las gafas de realidad virtual te hacen enfocar aquí, te hacen enfocar súper cerca. Y eso te hace enfocar en unas distancias pues, más naturales, ¿no? Entonces también tiene en cuenta esa parte de movimiento ocular, por decirlo. Eh, y claro, cuando tú te metes ahí con lo envolvente que es, no te puedes agarrar a nada porque es que no hay zona de agarrarse cerca. Les ponemos un arnés y les enganchamos de arriba. Claro, algunas personas dicen, ¿dónde me estoy metiendo? Pero no, bueno. Hay que saber a qué paciente se le mete, cómo se le mete, explicándoles, tal, etcétera, ¿no? Por eso también tenemos el otro, que es menos, da menos miedo, da menos respeto, la verdad. ¿Cómo genera confianza o cómo genera esa sensación de tranquilidad de los pacientes al ser una cosa nueva? Quizá la genere el hecho de que pagan X y saben que es un profesional y que es el mejor hospital y tal. Eso le puede generar confianza por un lado, ¿no? Pero luego, cuando se ven Eso, subidos ahí volando, ¿tú qué haces? Ya como persona, más que bueno, como profesional. claro, a ver, ellos vienen ya con unas buenas expectativas, de buena recomendación del doctor, etcétera, no sé cuánto de la clínica, eso ya vienen como lo que me diga, ¿sabes? Eh, pero cuando les veo con miedo a la máquina, etcétera, muchas veces empiezo por el otro posturógrafo, que ese no suelen tener miedo porque tienen para agarrarse, entonces a la mínima se enganchan. De hecho, algunas se quedan en modo velociraptor con las manos así como a punto de agarrarse, pero que no se agarra todo el rato. Bájenlas, por favor. Pero bueno, ahí. Eh, y cuando ya se van familiarizando, pues a lo mejor sí que podemos pasar al otro, aunque muchas veces no es necesario. O sea, hay que ver también si es necesario o no meterles en el grande porque es muy interesante a nivel del estímulo visual, pero por ejemplo, si no tienes pues la dependencia visual que se le llama, no tienes ese déficit de procesamiento visual, etcétera, que no te interesa tanto la esfera visual, puedes trabajar con el otro. O personas mayores, al final es que puedes trabajar con el otro, no te hace tanta falta. Pero bueno, al final yo hablo siempre muy calmadamente, muy dulcemente, yo explico, no va a haber nada, le voy a explicar paso por paso lo que va a pasar. Cuando se va a mover la plataforma, se lo voy a comentar antes. Vamos a ir progresivamente de menos a más. Pues a lo mejor desde fuera se puede explicar mire, esto es lo que va a ver en la pantalla, o sea que tampoco... Pero ya digo, no me suelo encontrar tampoco en tanta tesitura porque tengo el otro intermedio. Es lo bueno de que ahí tenemos, vamos. Y pero de cara al otro, bueno, simplemente eso. Es como darle seguridad, cualquier cosa, si quiere parar, se para, yo le cojo de aquí, le enseño cómo cojo del arnés, por decirlo, ¿vale? Porque el arnés tiene esa parte de enganche hacia arriba, de que está por si acaso, pero esos enganches no se llegan a utilizar. La paciente o el paciente pierde estabilidad, se va mucho hacia adelante, por ejemplo, o hacia atrás, da igual. Yo cojo de la parte de atrás del arnés, que tiene también pues un agarre, y cojo y o sea, si me queda el paciente enganchado de la mano colgando, por decirlo. Yo no se preocupe. Y alguno del estilo, bueno, pero es pequeñita. Yo no se preocupe que fuerza tengo, practico aquí mucho. Y al final... Y si no, están los enganches de arriba, que eso también, ¿no? O sea, el decir, oh, hay doble además y tal. Y cualquier cosa que quiera, si no bajamos, que no pasa nada. Qué importante, generar confianza. Si eso fuera rollo Sí. mutua de que casi se pusiera yo solo lo hicieran, como he trabajado yo, de que ellos llegaban y se ponían la máquina, imagínate. Si no, con el posturógrafo, desde luego que no. Complicado. En tu caso, yo creo que ayuda lo de la voz. Es verdad que tiene una voz
que relaja, que es muy amena de Sí. escuchar, que transmite confianza. Yo hice una formación contigo de investigación, de qué eres, y mi amigo Ah, y yo lo sí. comentábamos, estábamos como relajados cuando, cuando hablaba. Si nos Sí, querían mentir, sí, nos podía... algunos pacientes me lo dicen. Me lo han dicho sobre todo, ahora ya no tanto, yo creo que ya no, porque el contexto a lo mejor no da, pero cuando hacía más algo pues, enfocado a dolor, etcétera, en algún momento de hacer terapia manual, pues estar tratando las cervicales de algún paciente y al mismo tiempo hablando de algo, tal, paciente, madre mía, es que entre tu voz y el tal, estoy no sé cuántos, pues en algún momento que no se provocara dolor ni nada, ¿no? Es como salgo entre unas cosas y otras y bueno, sí, eso, una parte buena. Joder, Hay que saber jugar con el tono de voz. También hay algún momento de decir, no, mire, señor, o sea, pasa esto, o sea, no, hay que saber imponerse y la voz va de la mano también, ¿no? Pero claro. sí. Que suele jugar a tu favor lo de la voz. Por ejemplo, un amigo mío, una anécdota, él siempre está sonriendo. Y una vez, Ujú. y no lo digo por decir, que de verdad que fue así, que fue de casualidad, nos paró la policía por una cosa que ni siquiera habíamos hecho y nos estaba hablando el policía y el policía estaba más cabreado porque mi amigo no paraba de sonreír que por el hecho que pensaba que habíamos hecho, que al final no se demostró que no. Y el chaval no paraba de sonreír, no podía parar de sonreír, y el policía que no sonría, y nosotros explicándole, si es que es así. Entonces, bueno, pues con el tono de voz igual. Hay momentos en los que esa voz angelical, esa voz tan dulce, necesita que imponga respeto, que... Pero Sí, bueno, yo creo sí. que el respeto Hay contextos para todo. se gana de otra forma, no solo dando, imponiéndote con la voz, que al final, Sí, no, pero es con el verdad que puede dar conocimiento... también la sensación de seguridad, ¿no? Que, que si se añañaz, o sea, Ah, se sí, queda como de demasiado adolescente a lo mejor, dulce. ¿no? De... Claro, claro, entre que me ven bajita, pequeñita y tal, y con la bata no se me ve la musculatura, entonces no impongo. Claro, no se te ve el bíceps, entonces... Claro, sin bíceps no se puede imponer. Entonces, claro, y además muchos, de hecho, he tenido pacientes que en la primera consulta, de, a lo mejor no al entrar o tal, pero al salir del estilo, oye, y una pregunta, ¿cuántos años tienes? A ver, señor, un poquito de por favor. Sí, sí, entonces, claro, porque no todos los pacientes se fían de alguien joven, entonces hay que jugar un poco. Pero bueno, si hablas bien a nivel de hablar con confianza, que esto es practicarlo y de explicarles la fisiología un poco del estilo, lo que he dicho, ¿no? Pues la visión, el tal, el no sé qué, explicárselo de forma clara, de forma tranquila, explicárselo con un tal, como ya llevas un bagaje, por decirlo, explicándolo, ya ahí es como, bueno, pues a lo mejor sí, sí que ganas credibilidad por mucho que seas joven, por Sí, decirlo. lo de ser Sí que les joven. da un punto. Lo de ser joven es algo que es la hostia. Ojalá todo el mundo pudiera ser joven, pero a la hora de que te tengas respeto, a mí, vamos, todos los días es una lucha constante que estoy ganando, creo yo. Es decir, al final la gente valora más positivamente incluso que sea joven y sepa tanto. Lo ven como, jolín, para lo joven que es, todo lo que me dice. Hoy he visto en los ojos de una persona decir, sorprenderse de, pero este chaval, ¿cómo ha tenido tiempo de saber tanto sobre algo? Que obviamente me queda Ya. mucho por desarrollarme, pero que al final la edad, ya ves, si te comparas a A ti mí me ha hecho... con otros mucho más mayores, seguramente le pega un Ya. repasillo en muchos ámbitos. Hay de todo en todos lados. A mí me hizo mucha gracia, vinieron a ver el área unas doctoras de... Creo que fue exactamente unas que vinieron de Canarias, porque muchas veces viene, pues bueno, pasamos residentes de medicina, que me hace gracia que entren también a rehabilitación, me encanta. El doctor intenta que entren a rehabilitación y vean también cómo va. Y muchas veces también, pues médicos vienen a ver el área, vienen a ver cómo trabajamos y tal. Y total, que tenía yo a tres chicas que estaban escuchando, tres o cuatro, porque había una residente, las dos, una médico, una fisio y otra médico, bueno, da igual, estábamos ahí como unas cuantas, que coincidía que éramos todas chicas, y les iba explicando, vale, pues con el paciente, porque al final, pues mira, pongo esto, por esto, por esto, por esto, ¿vale? Ahora hacemos esto y normalmente tal, hay que tener en cuenta esto, lo que sea, ¿no? Y cuando salgo con la paciente, que yo les acompaño hacia afuera y ya no estaban ellas, ostras, pues tengo
tengo una fisio que sabe, sabes bastante, tal, no sé cuánto, yo, madre mía, no sé qué. Sí, sí, claro. O sea, no explico todo al 100% cuando hago el tratamiento, claro, es imposible. Pero algo sí. Se va También aprendiendo. juega a nuestro favor que tal y como está el patio, con poquito que hagamos somos unas máquinas, ¿eh? Dentro A de... ver, en vestibular, por ejemplo, yo no tengo muchas personas de Claro, referencia. O sea, sí que conozco algunos fisios que hacen vestibular en España, pero es que no tengo mucho campo de comparación. La verdad, en eso es complicado. Y tampoco sé muy bien en clínica cómo hacen ellos, ¿eh? Yo sé que están actualizados y los he visto en congresos y tal, pero imagino que bien. claro, pero que me quiero... Y es que además, no, que además al enseñarlo en redes o así, pues también parece que se va un poquito más. O sea, prefiero, no lo sé, Luego, no lo sé. quizá no se sepa tanto, ¿no? Pero lo que te quería decir sobre todo es señalar eso, que al final es que te estás especializando en algo, es que llevas mucho rodaje, entre comillas, ya en esto. Entonces, cuando repites mucho algo, cuando haces mucho algo, al final se crea un hábito y es que vas a acabar sabiendo más seguramente que el resto de población que no esté tan centrada en eso o que no dedique tanto tiempo a eso. Al final es constancia y es perseverancia, ¿no? Hacia conseguir Sí, eso. Bueno, Laura, se nos ha ido. la, Lo del eh, cuello. La pregunta, sí. la pregunta que nos va a quitar a todos los pacientes. ¿Qué relación hay realmente entre el dolor cervical y los mareos? La pregunta. Pues realmente no se sabe, ¿vale? Vamos a empezar por eso. Pero se sobrediagnostica generalmente lo que sé es un mareo cervicogénico. El mareo cervicogénico es un diagnóstico que tiene que aparecer por descarte del resto de patologías, o sea, no te puede coincidir con nada de otorrino, con nada de neuro, con nada de etcétera. Tiene que venir al mismo tiempo con unas crisis de vértigo, hay de vértigo de mareo, eh, y cumplir X características. De hecho, la Varani, que es la sociedad internacional que es de referencia en todo esto, tiene características, o sea, los criterios diagnósticos definidos para lo que es un mareo cervicogénico, entre otras miles de cosas que tiene definidas y que si alguien quiere saber de esto hay que ir a la web de la Varani y empezar a trastearla. Pero claro, es como algo muy concreto en unas características muy concretas y que además no se encuentra una causa biológica clara, es del estilo, vale, pues por clínica, porque no me cuadra nada más y además hay esto, vamos a poner que es mareo cervicogénico, pero no es nada más, o sea, es intentar subclasificarlo lo máximo posible cuando no sabes 100% lo que está pasando, por decirlo. Pero claro, si por ejemplo se hacen resonancias a personas sanas y se ven hernias, se ven protusiones, se ven degeneraciones y no causan pues, mareo. Obviamente tampoco nos van a explicar el mareo, pero no se sabe bien cuál es la conexión ahí. A nivel muscular hay gente con dolor y que tampoco tiene mareo. Sí, es verdad que la población con dolor cervical tiene mayor número de personas, mayor estadística de tener mareos. Y las personas con mareos tienen mayor que la población media probabilidad de tener dolor cervical. Y sí que es verdad que existen unos reflejos a nivel vestibular que trabajan con la parte cervical y bueno, al final con todos los músculos estabilizadores, incluso el gastrocnemio. O sea, uno puede estimular una parte del oído interno con ondas, ¿vale? Que se hace nada con un auricular, por decirlo, se ponen unas ondas, se estimulan los sacro y utrículo, órganos otolíticos, y puede uno obtener una contracción muscular en el gastrocnemio. O sea, en los gemelos, en la parte de la otra punta del cuerpo. Que no es una contracción muscular, que nos vayamos a flipar, que es una contracción muy bestia, no. O sea, es una contracción que se mide con electromiograma de superficie y ya, pero no se ve como tal tan grande, ¿no? De hecho, este reflejo se utiliza en parte para diagnóstico. ¿Qué pasa? Que estos reflejos realmente también es normal que degeneren con la edad y desaparezcan. Entonces, no tenerlos tampoco es una causa muy directa de patología y tampoco, pues,
puede explicar un mareo cervicogénico, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosillas que nos dicen que no podemos explicarlo, por así decirlo, ¿no? Al final es un diagnóstico por exclusión y, y habría que ver. Sí que es verdad que hay pacientes que le pueden modificar síntomas o no, pero eso tampoco te está diciendo que sea el origen, porque al fin y al cabo estás solamente por hacer, por ejemplo, masoterapia o cualquier técnica así a nivel muscular, y disminuye la actividad electromiográfica de la musculatura. Ya estamos cambiando, pues, una parte, pues también a lo mejor algunos cambios a nivel sensitivo, a nivel perceptivo, que eso puede hacer pues que el sistema se altere. Y tanto para bien como para mal. Yo tengo 3 casos reportados, registrados, de pacientes que estaban haciendo rehabilitación y a lo largo de la rehabilitación se fueron de por medias que hicieran terapia manual cervical y cuando volvieron registramos un periodo de 24 o 48 horas de empeoramiento del mareo tras la terapia manual. Es verdad que existe el caso contrario de pacientes que justo notan que mejoran, ¿no? Pero, claro, no sabemos cuáles van mejor, cuáles van peor. Por suerte, el empeoramiento normalmente es eso, 24-48 horas. Probablemente cuando se pasa el efecto de cambios a nivel de sensibilidad y de contracciones musculares, etcétera, de la musculatura cervical. Y entonces volvemos otra vez como a los síntomas iniciales. Entonces, hay mucha relación y parece ser que la Varani va a estar también más interesada en investigar acerca de este tema, cada vez más. Pero no se sabe, ni mucho menos, cuál es realmente el origen. Y lo malo es que eso, muchas veces se infradiagnostican cosas por meter la etiqueta de mareo cervicogénico, que es la parte mala. Ahí es donde yo iba, que se sobrediagnostica. Se tiende mucho al tómate antiinflamatorios y ve al fisio que te dé un masaje. Y bueno, a lo mejor sirve para algo, pero eso, como tú dices, en un pequeño porcentaje. Quizás lo que tengamos que tener en cuenta es si alguien viene a la clínica ya diagnosticado, ya con un tratamiento y tal, y que te pide un masaje y que ya lo ha hecho previamente y tal, pues ya está, darle un masaje. No tampoco manipular ni hacer cosillas raras que a lo mejor que le puedan empeorar los síntomas. Y si no ha pasado previamente por el médico, si vemos cositas raras, si vemos red flags, derivarlo, ¿no? Sería lo más prudente, imagino. Claro, habría que hacer pues una historia clínica bien, es decir, ver a nivel de antecedentes, pues temas vasculares, eso también puede ser importante porque hay accidentes isquémicos, o sea, ictus que empiezan con mareo, o sea, está dentro de todas las posibilidades. Y se nos puede pasar por alto y eso pues no es lo mismo que simplemente se te pase por alto, yo que sé, un posicional, ¿no? Que ojo, luego también hay patologías a nivel vestibular que si no se tratan van quedando pues cronificadas y van creando sus problemas. Entonces, sí, hay que hacer una exploración de antecedentes, de cuál es el timing de los síntomas, de cuándo empiezan, cuál ha sido su evolución. Hay que ver pues, cuáles son los desencadenantes de esos síntomas, qué hace que lo empeore, que lo mejore, ¿no? Y en función de eso, pues uno va pensando en bueno, vamos a poner así nombres más frecuentes, por decirlo, en un vértigo posicional o pues mareo por hipotensión ortostática, temas cardiovasculares ahí. Puede pensar en la neuritis vestibular, podemos pensar en una dehiscencia del canal semicircular, podemos pensar en una enfermedad de Meniere, podemos pensar en algún ictus de cerebelo, base del encéfalo. Claro, temas de cardiometabólicos, o sea, es que también a nivel diagnóstico es amplio, entonces, como te puede ampliar a tanta cosa, pero bueno, al menos saberse los más frecuentes mínimo. Y si alguien se ve algo raro,
tal. Y saber hacer a lo mejor pues la exploración de movimientos oculares, alguna cosita así, o si simplemente se tiene dudas y no se sabe, se deriva. Sí, yo creo que es lo más fácil, ¿eh? Porque tú lo ves sencillo el diagnosticar esas cosas, pero la mitad de No, los no, no nombres lo veo sencillo, ¿no? ni siquiera me suenan, ¿sabes? Entonces, quizá Claro. no lo hagamos héroe y si no tenemos mucha idea, yo no voy a empezar a mover y a hacer cosas que no sé. Al final... Hoy mismo, a primera hora, hemos hecho cada viernes a primerísima hora del día, se hace media hora de charla de algún médico a todo el resto del área, incluido también el área de Pamplona, a través de Zoom. Bueno, Clínica Universidad de Navarra y la parte de Madrid y la parte de Pamplona. Y hoy justo han hablado de diagnóstico de toda la parte más vascular dentro de otorrino, cómo tenerlo en cuenta, cómo decidir también a qué pacientes les van a hacer pues, pruebas de imágenes, cuáles no, cómo tratar según qué tal. Y yo estaba del estilo, madre mía, es que de esto no tengo ni idea. O sea, como me lo voy apuntando, obviamente voy aprendiendo más, pero además como en específico en un campo más concreto aún dentro de todo el proceso de diagnóstico, y estaba como, bueno, pues a mí yo esto no, no sé mucho. Porque, por ejemplo, yo sabía lo básico del estilo 1, básico entre comillas, y probablemente haya más que esto, ¿no? Pues un vértigo agudo de tantos de duración, etcétera, no sé cuántos, hay que ver si es una neuritis vestibular o si son causas más centrales o tal, ¿no? Si es algo más periférico o más central. Las primeras horas, mira, lo dijeron lo dijeron esta mañana, las primeras 3 horas no es fiable la prueba de imagen, sino que es más fiable temas clínicos y hay que hacer un seguimiento del paciente. Y luego pues ya sí que puedes hacer la prueba de imagen, ya a lo mejor sí que te sale, etcétera, ¿no? Pero hablaban de a lo mejor un paciente que clínicamente no parecía tan central, pero porque tenía antecedentes no sé cuántos, había que tener en cuenta que sí que había uno de cada 3 que sí que hacían que eran realmente algo central. Y entonces en esos casos concretos sí que había que hacer la prueba de imagen y hacer todo el proceso de seguimiento y descarte. Y luego, pues claro, algún médico también preguntando, y en este caso en concreto que nosotros hemos visto que le pasa tal, que pasa no sé cuántos, o sea, ya rizando el rizo, pero es lo que te encuentras en clínica, un rizo del rizo, o sea, algo más complejo muchas veces. Hombre, pues yo pensaría al inicio periférico, entonces le haría el tratamiento de periférico, pero lo mantendría en un seguimiento porque no lo tenemos tan claro, tal, no sé cuántos. Es que todas esas cosas, digo, es que yo delante de los pacientes, a mí esto, o sea, si tuviera yo que hacer la toma de decisiones de diagnóstico, madre mía. No, Volvemos a lo mismo, al final o te especializas en algo tan sí. concreto como esto, o no hay manera. Y yo lo veo cuando ahora mismo que, entre comillas, trabajo libre en mi centro de trabajo y tal, y estoy un día haciendo rehabilitación del ligamento cruzado anterior y otro día haciendo respi o una rehabilitación cardíaca, Ya, no es voy un a caos. saber tanto. A mí se me da mejor, por ejemplo, tema de dolor neuropático y tal, que a lo mejor una técnica de drenaje autógeno. Entonces, ¡puf! Sí, es complicado. Pero O sea, bueno, la fisioterapia tiene que tender cada vez más a la especialización. No sé cuál es el camino, no sé cómo, no tengo ni idea de a nivel de gestión o política o lo que toque, pero tiene que tender. Y sé que la vestibular, por ejemplo, va a ser de las últimas, porque tampoco tiene tanto tiempo. Pero al menos diferenciar entre locomotor, respiratorio y neurológico o así, ya sería un paso. Porque lo que no puede ser es que un fisio esté tratando al final como si tuvieras que saber de todos los campos de la medicina. ¿No? Tenemos médicos especializados, pues fisios especializados también, o incluso bueno, otros profesionales sanitarios a nivel de enfermería también se subespecializan, ¿no? Etcétera, ¿no? bueno, Se nota. entre comillas, no perdemos la esperanza y también como un poco de mensaje optimista que realmente sí que nos estamos especializando. Por lo privado, por nuestra cuenta, pero nos estamos especializando. Por ejemplo, voy a traer una persona que
dentro de poquito que habla sobre fisiorespi, lo hace de una manera muy, muy guay, y ella solo sabe de fisiorespi, y ella trabaja en una clínica de fisiorespi. El problema, claro, que tienes que buscarte ya un trabajo de eso, tiene que ser todo muy... Al final es De todo por momento lo es privado. como, claro, de momento es algo esporádico, algo puntual, pero bueno, es irle dando valor, es normal que Mm. de 0 a 100 no pase todo, ¿no? Eso seguro. Y se agradece, o sea, cuando tienes que trabajar porque además te permite hacer mejor todo el proceso de valorar, o sea, yo empezamos el área desde cero y al inicio fue un voy a coger lo básico y voy a ir creando, por decirlo, vale, pues los básicos de reflejos honestos, los básicos de equilibrio, pues unos ejercicios de equilibrio y tal, y empiezo a leer sobre posturografía y sobre todo esto y patología. Y es que además, cuando empecé pasando consulta médica como un residente al lado mirando para aprender también sobre patología. O sea, estuve pasando con el doctor consulta para ir viendo también los perfiles de pacientes, cómo hacía todo el filtraje, o sea, saber diagnosticar un poco, porque un poco sí que tienes que saber, la otra cosa es que sea tu competencia, saber tienes que saberlo, competencia ya no. Entonces, y realmente pues todo el proceso que hicimos de ir creando, siempre vas encontrando cosas a las que mejorar. Y ahora sigo queriendo cambiar, quiero cambiar cosas que hago en la evaluación, quiero cambiar cosas que hago en el seguimiento, quiero cambiar cómo elijo los ejercicios, quiero recoger datos para ver cuáles van mejor, cuáles van peor. Eso lo puedes hacer cuando tienes un perfil de pacientes que todos son muy similares. Si uno viene de tobillo, el otro de mano, el otro de respi, el otro de cardio, el otro... O sea, la evaluación es diferente, los datos son diferentes, todo el proceso de progresión es diferente, no puedes hacer un trabajo bien hecho para mejorar tu propio trabajo también a lo largo del tiempo, pensando en un poco también a largo plazo. Lo que puedes hacer en esos casos es pues intentar seguir formándote e intentar estar al día de las principales cosas, pero no va a ser tan al 100%, que es verdad que en según qué sitios que comentabas que tú estás, pues a lo mejor en un sitio de menor densidad poblacional, es complicado tener un super fisio especializado de todos los temas, ¿no? Y alguien, pues, que sí que controle un poquito de todo, que esté actualizado en todo, pero a lo mejor saber decir, este paciente me toca mandarlo a lejos si puede para poder tratar o ponerme en contacto con algún fisio que sepa de este tema. Que me pongo en contacto, mira, es que no lo puedo derivar ni para atrás, pero él pasa esto, tiene esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tal? Y al final intentar sacarse las castañas del fuego, por decirlo de alguna forma. Pero los que estamos en grandes ciudades, que el volumen de población es inmenso, que puedes tener un volumen de pacientes muy grande, que puedes conseguir irte especializando, que se trabaja muchísimo mejor, o sea, no tiene nada que ver. A nivel de evolución de de la profesión es otro mundo. Mira que hacemos cosas al oficio, ¿eh? que abarcamos cosas. Llevo 24, creo que está la entrevista 24, 25, yo no sé ni cuál ya. Y no solo he entrevistado oficios, pero lo mismo el 70% sí que han sido oficios. Y considero que no se ha repetido mucho. Quiero decir que cada uno ha hablado una cosa distinta. Me parece asombroso. Que seguramente en otras profesiones pasa igual, pero que puedo ir tirando de fisios para que me vayan contando cosas que no tengan nada que ver, ¿sabes? Así por la vida, Bueno, un fisio tras otro. Te quería... y está súper bien para darlo a conocer a la población todo esto, porque al final nos encasquetamos en el perfil de fisio de trauma, que es lo normal porque es el más frecuente, la patología más frecuentes, pero está muy guay, está muy guay. Sí, pero claro, también me gusta el punto de no solo hablar de fisioterapia, de que sean fisios los que hablan, Claro. pero que también muestren su parte personal, que no somos robots, que todos tenemos nuestros gustos y tal. Antes de hablar de esto, ya para finalizar, antes de volver a hablar de la parte más personal, una preguntita, que el otro día me vino una paciente que sufría vértigo y se había hecho un piercing en el tragus. ¿Esto qué razonamiento tiene? Se lo dijo un osteópata. Se había hecho un sexto. Yo me quedé flipado. Digo, a ver si tú la has escuchado alguna vez o... Yo la Para tratarse. Sí, se le había ido Espérate. el vértigo porque se había hecho un sextum aquí en el tragus. Un sextum no, un piercing.
Yo me quedé alucinando. Bueno, sí, te Sí, entiendo. sí, sí. Eh, no sé. Ni idea, ¿no? Si es que me dijo que era algo muy común y digo, Claro. bueno, aunque no sea científico, puede ser que sea común que se diga, pero es que tampoco lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. Claro, es que además, pues eso, n = 1, una persona sola, es muy complicado ver por qué ha remitido por un vértigo. Y No, no, claro, si a lo no. mejor era un vértigo posicional, que es lo más O lo frecuente. mismo no era ni vértigo, lo mismo era Y mareo ocasional de cualquier a cosa. lo mejor, claro, Que muchas no lo cosas. sé, que tampoco quise indagar demasiado porque encima se lo tomó un poco como mal, de estás cuestionando lo que he hecho, mi decisión tal, no, ni mucho menos. Hay que tener mucho Encima es que cuidado con eso, sí. ese trago es difícil de quitar entonces, y de poner. Yo no quiero confundirla y nada. No, no, sí ha ido bien, mira. Ya está, por lo que sea. O sea, todo sea eso. Lo malo de todo el tema de pseudociencias y pseudoterapias es que tienen efectos secundarios, aunque pensemos a veces que no. Igual que la fisioterapia también tiene efectos secundarios y los tenemos que registrar y reportar. O sea, mis pacientes tienen náuseas, tienen mareo, tienen incluso un empeoramiento de la inestabilidad a corto plazo, bueno, por la fatiga mismo, etcétera. Tenemos que saberlo y simplemente, pues como todo, dosificarlo. No es que no, que tenemos menos que a lo mejor según qué tipo de fármacos, pues a lo mejor según qué tipo igualmente, ¿eh? Yo creo. Eh, eh, entonces ahí hay que valorar temas de riesgo-beneficio, pero que también tenemos, y pues lo malo de todas las pseudociencias, pseudoterapias, es que tienen también esa parte de efectos secundarios y que además muchas veces eh, conseguimos que eviten el tratamiento de elección por llegar a otras cosas y no lleguen al tratamiento que toca por todas esas otras vías. Esa es la parte mala, claro. De hecho, con el tema de los efectos secundarios, me pareció muy curioso porque estuve mirando un documento del Estado de planes de divulgación y tal, y marcaban la importancia de divulgar porque no sé si recuerdo el dato 100%, espero que no se me patine mucho, pero que las pseudociencias, ¿cómo era? Bueno, las pseudociencias lo que hacían era aumentar los efectos secundarios de la quimioterapia e incluso no conseguir que tuvieran tantos beneficios, ¿vale? No recuerdo los datos exactamente, los buscaré. Los tengo bastante a mano. Pero que ya fuera de nuestro mundo, ¿no? Que además también en otros aspectos puede llegar a diagnósticos tardíos, puede llevar a muchas cosas que al final no es lo suyo. Ya. Esta persona de la Que que te todo sea digo, esta persona de la que te hablo, de que le dijo eso, tiene nombre, apellido, sé quién es, sé barbaridades que ha dicho a muchas pacientes y bueno, pues ya está. Ahí está. Tampoco se puede hacer nada. Puede intentar cambiarse la cosa, pues en base a datos como el que tú dices y hacer entender a los pacientes que la ciencia va mucho más, que tiene mucho más recorrido que la pseudociencia. Ya está, es educar un Hay que poquito. estar cada uno tranquilo con lo que uno hace y ya está. Eso, no, y no tampoco volverse loco. Antes mi cuenta de Instagram buscaba un poco eso también, siempre mucha controversia con pseudociencia, con no sé cuánto. La verdad que no tengo ni tiempo ni ganas de estar dándole vuelta a ese No, asunto y tal. no, a ver, lo que merece la pena es Eso es, aportar más que estar a ver, porque algo va a haber siempre. seguro. Algo es imposible de eliminar todo y conseguir que todos los pacientes vayan a la última evidencia científica de una y vayan todos bien, ¿no? Ojalá. Bueno, esta última parte no he puesto más triste, así que te voy a preguntar justo lo contrario. En tu día a día, ¿qué es lo que te hace feliz, Laura? Eh, muchas cosas, por suerte. Vale. Yo la verdad que de entre semanas soy muy de buscar mis ratitos de descanso un momentín con el café y tal, pero o con la comida, pero me estoy full fisioterapia por la mañana, ordenador y tal, por la tarde clínica, etcétera. Lo que desconecto sobre todo es a nivel de deporte, entonces me hace muy feliz el deporte, sin duda.
Y luego los fines de semana, pues intentamos que montaña, que playa, que quedar con gente. Pues al final uno puede... Esto es algo que a veces en la sociedad incluso nos cuesta entender, sobre todo al inicio de salir del mercado laboral, nuestras generaciones, de así más millennial, incluso mujer Z, de que podemos ser muy buenos en lo nuestro descansando. Descansando y pues pasando tiempo con la familia, pasando tiempo con amigos, haciendo deporte, yendo a la montaña, yendo a la playa y haciendo vida normal. Entonces, ese equilibrio que cuesta encontrar y que lleva sus dolores de cabeza, sobre todo cuando uno no encuentra un contexto decente para poder hacerlo, sea por temas económicos, sea porque el trabajo no tal, sea porque al final hay que trabajárselo para encontrar el punto en el que uno está cómodo a nivel de contexto, porque el contexto siempre influye. No siempre podemos nosotros decidir estar en un lugar ideal, ojalá, pero... entonces, intentar tener ese balance y que no se nos vaya de madre entre trabajar mucho. Entonces, me hace muy feliz trabajar de lo que me gusta, que me encanta, poder hacerlo además en unas condiciones espectaculares, tanto investigando como clínica como tal, como incluso dando algunas charlas de docencia. Me gusta un montón el equilibrio que tengo ahora mismo y además el fin de semana de decir, pues me cojo la furgoneta, me voy a tomar por saco o me voy un fin de semana a Barcelona a ver a los amigos de siempre, a ver a la familia, o me quedo en Madrid y veo a no sé quién, o lo que sea, ¿no? Pero mantener ese equilibrio. Pues me ha hecho muy feliz tu aportación, tu reflexión. Podríamos titular, podríamos titular el podcast como Vértigo, Mareo y Furgo Jamperizadas, ¿no? Que son un poco tus tres... Me gusta. Se nos olvida un poco la inestabilidad, pero bueno, vamos a dejarla un poquito de lado No para pasa meter nada. la furgo por ahí. ¿Qué marea más, las olas cuando te caes con la tabla o los pacientes? Podría ser algo también así. O el nivel de mareo de los pacientes, ¿cuál es más alto? Se lo puedo investigar. Otro nombre también estaría bien, Una vida de vértigo. Eso es muy poético. Una vida de vértigo con Laura Oye, Flix. me gusta mucho. Me gusta mucho, que representa mucho las dos partes, ¿no? El deporte un poco así más atrevido, por decirlo, aunque es bastante poquito a poco y con la calma, tampoco me meto yo en mucho riesgo, no creas. Pero el deporte así más atrevido con obviamente, el vértigo en la ¿Te clínica. dan vértigo a las alturas? ¿Tienes miedo a la altura? No, ¿no? No, les tengo respeto. O sea, bueno, yo hago, cuando escalo a veces hago cuerda y tal y no sé cuántos. No estoy 100% cómoda cuando estoy ahí arriba. Pero bueno, es mejor que la media poblacional, imagino. Yo el otro día lo pensé, digo, si yo miedo a la altura no tengo, yo estar alto no me da miedo, lo que me da miedo es matarme, ¿sabes? Caerme de aquí y matarme. La caída. Porque claro, estaba en el mismo sitio y a la izquierda si me caía era 1 metro y si me caía para abajo eran 20 metros. Y digo, sí, en realidad a mí la altura no es lo que me está dando miedo, lo que me está dando miedo son las consecuencias. El miedo siempre está, tiene que estar, Eso es es, fisiológico. eso O es. sea, hay que escucharlo, saber cuándo te tiene que frenar y cuándo no. Claro. Si no estuviera el miedo, lo mismo ya me habría caído de ahí, al final. Claro. Algo que nace. Yo habría empezado a escalar muy, muy alto sin cuerda. Bueno, algunos los hacen, pero eso es otro tema. Pero sí, claro. Hay algún movimiento, por ejemplo, en la escalada, tú estás en alguna posición y dices, vale, ahora tengo que hacer un movimiento a tal. Y conlleva un riesgo. Es decir, pues por ejemplo, si estoy con la cuerda y estoy por encima de chapa, es más fácil que si me caigo haga un poquito más de caída. Sea un poquito más que si estoy justo debajo, no sé cuántos. Entonces, vale, pues ahora mismo eh, creo que voy a llegar, si no tal, pues en esos momentos el miedo te está evaluando tus capacidades físicas, por decirlo, de hacer el movimiento respecto al riesgo de caída y lo familiar que estés con la caída. O sobre todo cuando vas a coger la cuerda y ponerla en una chapa. En ese momento el compañero te tiene que dar más cuerda, entonces hay más cuerda y más cantidad de caída. Si hay más cuerda suelta, por decirlo. Tienes que encontrar una posición en la que estés cómodo para hacer eso. Si no estás del todo cómodo, si no estás tan fuerte o si estás empezando a estar fatigado, el miedo incrementa, obviamente, porque te está protegiendo de que, ojo, que la caída ahora mejor, ahora tal. Entonces hay que estar ahí jugando. Se entrena también un poco el miedo.
se le va entendiendo cómo va, por decirlo. Pero bueno, es normal que esté ahí, tiene que estarlo. Tú ya con ese bíceps no tendrás miedo a las caídas. Tengo mucho. Tengo miedo. Cuando escalo con cuerda, no llevo ahí de momento. Bueno, Laura, Porque también es acostumbrarse incluso a las sensaciones de caída y a saber cómo funciona, saber cómo va todo, o sea, son muchas cosas. pues llegado a este punto, ya quiero que disfrutes el fin de semana, te dejo libre, despide el podcast como quieras, comenta también tus redes sociales por si alguien quiere hablarte. Yo te hablaría, yo después de escuchar este podcast te comentaría algo de qué guay, qué tal, qué... Yo encantada, pero me gusta hablar por redes. Y pues nada, ha sido un placer, ha sido muy ameno, efectivamente, así mezclando una parte más divulgativa para población general y algo más personal, así que me ha encantado, la verdad, el enfoque que le das al podcast. Y bueno, pues mis redes, Fisioflix, Laura o Fisioflix o más o menos, yo creo que actividad principalmente en Instagram, también me muevo ahora un poco en LinkedIn a ver qué tal, pero principal parte, luego aparezco en otras, pero ese es el punto. Y pues eso, un placer, me lo paso estupendamente. Si te ha gustado este episodio, déjanos 5 estrellitas en Spotify y recuerda que subimos contenido casi diario a las redes sociales.